Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentes. Yo soy Mabel Sepúlveda, abogada y economista, y me enfoco en el tema de remates judiciales en Colombia. En este video quiero hablarles sobre los diferentes procesos en los cuales se puede dar los remates judiciales. En especial voy a hablarles sobre el proceso ejecutivo, el proceso divisorio y el proceso ejecutivo de alimentos. También por último vamos a hablar un poquito sobre el proceso de venta de bien de persona incapaz, como por ejemplo un menor de edad. Así que vamos con el primero. El proceso ejecutivo, en términos muy sencillos, es cuando un acreedor que busca el pago de una obligación que se constituyó a su favor, pues recurre a un proceso ejecutivo para solicitar que se cumpla con esa obligación. Claro está que aquí el acreedor tiene que previamente haber constituido un título ejecutivo para poder iniciar ese proceso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo, Mabel Sepúlveda, le presté a Pedro 500 millones de pesos y para ello yo constituí o firmamos un pagaré o una letra, es decir, se constituyó un título ejecutivo, pero esa obligación pues Pedro no la cumplió, llegó el tiempo y no se cumplió, es decir, es una obligación clara, expresa y ya es exigible. Ahora sí, lo que hago yo es que a través de un proceso ejecutivo solicito a un juez que ordene a que Pedro me pague. Además también solicité que se le embargue un bien a Pedro, un bien inmueble por ejemplo, que Pedro tiene. Esto por si Pedro no paga y al final del proceso pues ya se solicite o se ordene que ese bien se remate. Entonces, a partir de una serie de etapas que se van a cumplir en ese proceso, pues ya se embargará ese bien, se secuestrará y si ya Pedro no pagó, entonces el juez ordenará que se remate ese bien. Obviamente después de cumplirse una serie de etapas, pero en términos muy sencillos para que se pueda entender. Entonces, a partir del remate de ese bien, saldrán unos dineros con los cuales se me pagará esa obligación y de ahí sale el remate judicial dentro de ese proceso. También está el proceso divisorio. El proceso divisorio también es un proceso dentro del cual se puede dar la etapa de remate judicial. En términos muy sencillos, este proceso se da cuando los propietarios de un bien en común no se ponen de acuerdo en cuanto a la división del bien. Por tanto, uno o más de los propietarios pueden dirigirse ante la justicia, ante la administración de justicia y iniciar un proceso divisorio en donde se demanda a los otros copropietarios y se solicita al juez, en términos muy sencillos, que divida la cosa en caso de que se pueda dividir o en su defecto que se saque en subasta pública, es decir, que se venda en subasta pública. Por ejemplo, los propietarios de un bien inmueble, una casa, que no se pudieron poner de acuerdo en cuanto a la venta de la cosa y en cuanto a su manejo y gestión. Por tanto, uno de los propietarios demanda al otro en un proceso divisorio en donde solicita al juez que saque a la venta pública ese bien para que a partir de la venta, de la subasta pública de ese bien, pues se obtengan unos dineros que posteriormente el juez pasará a repartir de acuerdo a las cuotas o a los derechos que tenga cada propietario. Eso es un proceso divisorio y es aquí donde también se puede dar un remate judicial. Y también está el proceso ejecutivo de alimentos, que en términos muy sencillos es cuando el padre o madre que incumplieron con la cuota que le tenían que dar al menor mensualmente, incumplieron con esa cuota que obviamente ya se había constituido o se había fijado en un título ejecutivo, como por ejemplo un acta de conciliación o
también una sentencia. Entonces ese padre incumplidor pues no paga esta cuota y por tanto esa otra parte encargada del menor demanda a esa persona incumplidora y en un proceso ejecutivo de alimentos y solicita al juez que ordene que esa persona pague eso que ha incumplido y las que se siguen causando, y también ordena que se le embargue, por ejemplo, una casa que esa persona tiene, un bien inmueble que tiene, para que si al final esa persona no paga, pues se ordene la venta en subasta pública de ese bien, para que se cumpla con esa obligación que se debe. Por último está el proceso de venta de un bien de una persona incapaz, por ejemplo, de un menor. Entonces, para que, por ejemplo, la madre pueda vender un bien de un menor, pues es a través de demanda en la jurisdicción voluntaria, inicia un proceso de venta de bien de menor, en donde solicita al juez, pues digámoslo así en términos sencillos, el permiso para vender ese bien, y obviamente que se haga a través del juzgado. Después de surtirse una serie de etapas, el juez ordenará la venta en subasta pública de ese bien y de allí pues saldrá un remate judicial. Bueno, estos son algunos de los procesos en los cuales se puede dar la etapa de remate judicial, y estos procesos también los llevamos en mi oficina. Así que para las personas que están en alguna de esas situaciones, de esos ejemplos que mencioné y que desean iniciar algunos de estos procesos, los invito a que agenden asesoría a través del WhatsApp que aparece en este video. Muchas gracias por mirar este video y nos vemos en otros próximos.